Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, atendiendo a sus peticiones, hoy tendremos un viaje un poco más largo a través de la desolada carretera, con 4 aterradores relatos que tienen que ver con cementerios, por supuesto enviado por otros pasajeros, a los que debemos todo nuestro agradecimiento por hacer posible este viaje. Queridos pasajeros, dicho lo anterior entonces, vale mucho la pena que se queden hasta el final de este viaje, si se atreven. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El estanque. Saludos, conductor y pasajeros. Mi nombre es Mireya y les escribo desde Estados Unidos para compartirles una experiencia de lo más escalofriante que he vivido. Una noche deambulaba por la ciudad en un auto, junto con mis amigos, sin tener mucho que hacer, cuando entonces uno de ellos propuso hacer una visita a un enorme cementerio abandonado que se encuentra en la ciudad. Todos accedimos haciéndonos los valientes. Nos dirigimos hasta el lugar. Pasamos la antigua y ya muy desgastada fachada. Nos detuvimos y tuvimos que bajar una colina para acceder al lugar. Poco después de entrar, en una especie de estanque también abandonado, logramos ver a una persona que simplemente se encontraba sentada en una roca, inmóvil, al otro lado de la estructura. La verdad es que no pudimos ver con nitidez ningún rasgo de esta persona, más allá de que parecía ser un hombre, que vestía una especie de antiguo sombrero de copa. Creo que lo siguiente en lo que incurrimos fue un error, ya que ingenuamente al verlo, levantamos nuestras manos y dijimos, ¡Hola! Pero él permaneció impávido, sentado en la roca, como si nuestra presencia fuera nula. De pronto de un salto se incorporó, a una velocidad extremadamente rápida, casi como si no se tratase de un humano. Y entonces comenzó a correr hacia nosotros, conductor y pasajeros, por encima del agua, como si a él, por alguna razón, no le afectaran las leyes de la física. Por fortuna, al llegar a lo que sería la mitad del estanque, esta figura se desvaneció. Como era de esperarse, mis amigos y yo gritamos de pavor y regresamos lo más rápido que pudimos al carro. Pero cuando llegamos a él, tal como si se tratase de una película de terror, este no encendía. Pocos segundos después, empezamos a escuchar golpes intermitentes en la cajuela del carro, mismos que eran tan violentos que asemejaban ser pequeñas explosiones. Estaba tan oscuro que no podíamos ver a nadie, pero realmente se sentía que no estábamos solos, que alguien estaba ahí, atrás de nosotros. También, para nuestra mala fortuna, ninguno de nosotros tenía señal en el teléfono, y así pasamos unos 10 minutos tratando de encender el carro, mismos que se sintieron como si fueran horas. Finalmente, mi amigo al volante logró encenderlo, sumió el acelerador a fondo y dejamos atrás aquel cementerio tan rápido que incluso el polvo se levantó tras de nosotros. Tan pronto cruzamos el portal del Camposanto, todos nuestros dispositivos recobraron el servicio normal. Yo estaba totalmente aterrorizada. Quiero decirles que algo que sé con certeza es que aquel espectro, ente o fantasma, no era el de un humano. Era algo más. Como podrán adelantar, conductor y pasajeros, desde esta experiencia, nunca
jamás hemos vuelto a visitar ese cementerio abandonado, y mucho menos aquel estanque. Buen viaje y saludos a todos. Segunda escala. La brecha. Quisiera compartirles una experiencia de terror que tuve. Es corta, pero no por eso deja de ser tétrica. Dicho relato tiene que ver con mi hija, quien para el momento de los hechos tenía 3 años. Ella había comenzado a ir a la guardería, y yo había elegido una que tenía la particularidad de que, para llegar a ella, había que cruzar una corta, pero tétrica brecha, a través de un cementerio y un crematorio. Cierto día, la llevé a la estancia como de costumbre, y fue ahí donde fui testigo de esta aterradora experiencia. Aportando un poco de contexto, creo que es necesario hacerles saber que mi hija se caracteriza por estar de buenas la mayor parte del tiempo. Es muy amigable, sociable y extrovertida, y una de sus cualidades es que saluda y le dice hola a cuanta persona se cruza en la calle. Volviendo al relato, esa fría y lluviosa mañana, caminábamos por la brecha, que por cierto este clima la hacía aún más tétrica. Yo hablaba de una cosa y otra con ella, como comúnmente lo hacemos, cuando de pronto se paró en seco y dirigiéndose a la nada, dijo contenta: «¡Hola!». Levanté mi vista y la dirigí hasta ese punto, pensando que tal vez yo no había visto bien. Pero efectivamente, nadie se encontraba ahí. Entonces ella exclamó nuevamente: «¡Hola!». Y ahora levantó su mano y la comenzó a sacudir, en señal de saludo. Así que me incliné hacia ella. La llamé por su nombre y le dije: «Oye, ¿a quién saludas? No hay nadie ahí». A lo que ella volteó a verme, respondiéndome algo que me dejó helado. «Papi, ahí hay una mujer». Pero lo que agregó después me dejó aún más sorprendido, ya que ella dijo: «Está bonita. Tiene puesto un vestido de princesa». No sé qué o a quién mi hija estaba viendo, pero con el antecedente que les platiqué, quisiera pensar que ella se refería a un largo vestido de época, a lo que, en su inocencia, interpretó como un vestido de princesa. En este punto, ya muy asustado, nuevamente dirigí mi vista hacia donde mi hija señalaba, esta vez frenéticamente buscando a alguien, pero con horror pude confirmar otra vez que estábamos completamente solos. «No la puedo ver. ¿Dónde está?», le pregunté a mi pequeña, manteniendo una última esperanza de que alguna persona se estuviera escondiendo detrás de las lápidas o de algún monumento. «Ahí, papi», respondió mi hija, señalando a un punto que estaba a unos 10 metros de nosotros. Y después, ella dejó salir la frase que me heló la sangre por completo. Frase que me hizo incluso cargarla y salir corriendo lo más rápido que pudimos de ese camino. Y es que ella dijo: «Papi, me está saludando. Y ahora está caminando hacia nosotros. Ya viene para acá». A partir de ese día, decidí, aunque me llevara más tiempo dar un largo rodeo para llegar a la guardería, tomar otro camino. Y como podrán imaginar, jamás volvimos a pasar por esa brecha. Gracias por escuchar mi relato. Tercera escala. El cementerio abandonado. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros.
Les escribo desde la ciudad de Aguascalientes para relatarles algo que nos sucedió a un cuate y a mí. Esto ocurrió en un panteón, que si mal no recuerdo se llamó el del Refugio, mismo que algún tiempo fue camposanto municipal, pero que luego, por problemas legales con la dueña del terreno, quedó muchos años en abandono. En aquel tiempo yo trabajaba en un taxi, y en cierta ocasión me tocó llevar a este amigo desde el centro de la ciudad hasta Paseos de San Antonio, fraccionamiento que se encuentra ya cercano a dicho cementerio. A diferencia de otros relatos paranormales, aquí eran las 12 del mediodía, o a lo mucho la 1 de la tarde. Durante el trayecto, íbamos contando algunos relatos de terror, porque este es un rubro que a ambos nos fascina. Y fue así que de pronto me dijo: «Oye, no muy lejos de aquí está el panteón abandonado. ¿Cómo ves si vamos? Para ver qué onda. Ya ves que dicen que se aparecen cosas ahí». Ahorita es de día. ¿Qué se puede aparecer? Nada. Además, con tanta luz ni miedo nos va a dar. Le respondí desanimado. Sin embargo, él insistió hasta convencerme. «Ándale pues», le dije. Tomé entonces camino al panteón. Llegamos. Estacioné mi taxi y ambos descendimos. Ingresamos a la vieja finca abandonada. Pero quiero decirles que desde que entramos, notamos que descendió muy feo la temperatura, ya que a pesar del soleado clima, nosotros percibimos un frío anormal. Esto no era solo mi imaginación, ya que mi amigo también pudo darse cuenta de ello. Una temperatura completamente gélida que erizaba la piel. El asunto no pasó a mayor, así que seguimos caminando, conociendo el terreno hasta que llegamos a la especie de cúpula o capilla que se encontraba en medio de él. En este lugar estaban dispuestas un gran número de criptas a lo largo y ancho del recinto, y del techo pendían una serie de grandes candelabros. Justo cuando entramos, pasó lo que otras personas que también llegaron a realizar exploración urbana en este lugar mencionan ocurría tan pronto entrabas a este. Los candelabros se comenzaron a mover por sí solos, a pesar de la ausencia de aire. «Mira, se están moviendo», me dijo mi cuate. «No manches», le dije, y en ese instante la temperatura descendió aún más. «Vámonos, está muy canijo aquí», le dije, a lo que él sin discutir me hizo caso, y así comenzamos a dirigirnos a la salida. No sin antes darnos cuenta que en el suelo había una gran cantidad de velas consumidas y pentagramas dibujados, confirmando una de las leyendas urbanas más conocidas del sitio, y es que se decía era usado con regularidad por sectas o personas que acudían a él para llevar a cabo en su interior oscuros rituales. En ese momento reflexioné si esta era la atmósfera que envolvía el lugar de día. No me quise imaginar lo que se sentía estar ahí de noche. Bastante desconcertados, pero al final de cuentas salimos. Pero cuando nos dirigíamos a mi carro, le dije a mi amigo que sentía los hombros muy pesados, casi como si viniera cargando a alguien o a algo. A lo que para mi sorpresa, él me hizo saber que se sentía exactamente igual. Era una sensación sumamente desagradable. Ojalá no nos hayamos traído con nosotros unos muertitos. Ya ves que dicen que luego se te pegan, dijo mi amigo. Afirmación que, por cierto, me llenó de escalofríos. Quiero confesarles que para este momento, verdaderamente nos encontrábamos preocupados. Sin embargo, esta sensación no se comparaba
al terror que nos haría sentir lo que vivimos días después. Y es que, conductor y pasajeros, por las noches, tanto mi amigo como yo comenzamos a recibir la visita de algo o alguien, una sombra, que se hacía presente al interior de nuestro cuarto y de noche solo nos observaba, sobre todo minutos antes de que pudiéramos conciliar el sueño. Es curioso, pero esta visita la sufríamos tanto mi amigo como yo, en momentos distintos de la noche, a pesar de vivir en colonias algo apartadas una de la otra. No obstante, el asunto escaló a tal grado que una noche, esta sombra se acercó más a mí, e incluso se sentó a un costado de mi cama, provocando que yo pudiera percibir cómo mi colchón se hundía. Esta fue la gota que derramó el vaso, así que en ese momento, mi cuate y yo decidimos acudir con un padre para que nos ayudara ya en el sentido espiritual. Así nos acercamos con un sacerdote conocido y de confianza de mi amigo. Al escucharnos, la verdad es que no nos regañó, pero de menos sí nos llamó la atención. Nos dijo que evitáramos el llevar a cabo este tipo de exploraciones, porque primeramente sí, estábamos en lo correcto. De los entes o espectros que habitan este tipo de edificaciones, no se sabe si uno va a seguirte o irse contigo. Pero también nos dijo que incluso nuestra seguridad física podría estar comprometida. Y luego nos reveló algo que desconocíamos y que nos estremeció por completo. Y es que años atrás, al interior de este cementerio, ya cuando estaba abandonado, un hombre fue víctima de un hecho atroz y perdió la existencia de forma muy violenta. De una manera que a detalle no les voy a revelar, pero en donde sí les puedo decir, hubo fuego de por medio. Si alguno de los pasajeros es de Aguascalientes, tal vez recuerde esta noticia. El padre nos hizo favor de orar por nosotros y nos roció con agua bendita. Y por fortuna, después de esto, la pesadez se fue, y tanto mi amigo como el que les narra, dejamos de sufrir de la visita de esa sombra. A la fecha me pregunto si eso que nos siguió era un espíritu de alguien que algún día reposó sus restos en ese camposanto, o bien algún ente invocado por las personas que ahí llegaron a practicar brujería, o una última opción, el alma de aquel hombre que en ese sitio perdió la vida. Como sea, conductor y pasajeros, sé que este tipo de lugares pudieran llenarnos de curiosidad y de una fuerte tentación por visitarlos. Sin embargo, debido a lo que describí en mi experiencia, quisiera pedirles que, si tienen oportunidad, mejor se abstengan y nunca vayan al cementerio abandonado. Como información adicional, y para cerrar mi relato, quisiera decirles que, ya desde hace algunos años, este cementerio fue demolido, y posteriormente algo se comenzó a construir ahí. Aquello comenzó a llamar mucho la atención entre la sociedad hidrocálida, que sabía de la existencia de este cementerio, porque nos cuestionábamos qué era lo que se iba a construir. Y lamentablemente tengo que decirles que fueron casas. Donde estuvo ese cementerio abandonado, ahora se encuentra un fraccionamiento. Así que me pregunto si las personas que ya lo habitan han sido testigos de fenómenos paranormales. Honestamente creo que esto es muy probable. Tanto así que, seguramente, algunas de sus experiencias pueda que con el tiempo terminen aquí, siendo compartidas en la desolada carretera. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando mucho de este viaje y los relatos. Antes de ir hasta nuestra cuarta y última escala de esta noche, los invito a que se suscriban al canal y a que activen la campanita de notificaciones. Recuerden que si otra cosa no sucede, tenemos salidas de viajes cada miércoles y domingo para que estén muy atentos
y no se pierdan ninguno de los siguientes. Si ya te añadiste a mi perfil personal de Instagram, te lo agradezco enormemente, y si no, te espero en aquella red social, en donde ahí comparto aspectos un poco más personales de tu servidor y nos podemos conocer. Me encuentras como Locutoni MX. Locutoni MX, te espero. Y no olvides que tu relato es lo más importante para la desolada carretera. Así que puedes establecer contacto a través del correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Y ahora sí, pasajeros, es momento de volver al camino. Regresen al autobús, por favor, que nos queda una última y muy escalofriante escala por conocer. Así que espero la escuchen con atención. Cuarta escala. La lápida. Hola, conductor. Me llamo Elena y formo parte de la comunidad de pasajeros, ya que me encantan todos los relatos paranormales. En esta ocasión te voy a compartir uno que le sucedió a un conocido. La verdad, no importa mucho el nombre, puesto que ya tengo mucho tiempo que no sé nada de él. Esto me lo contó hace ya tiempo, y su esposa confirmó todo el relato como verídico. Yo vivo acá en Estados Unidos, y como tú sabes, la celebración de Halloween acá es algo grande. Mucha gente decora sus casas de una manera muy creativa, y el caso de este conocido, pues no es muy diferente. Él era muy asiduo a hacer hiking, o senderismo, como se le dice en español. Y un día, explorando un bosquecito, fue a dar con un cementerio abandonado. De esos hay varios en diferentes lugares de Estados Unidos. En fin, cuando se topó con este cementerio, vio una lápida que le llamó la atención, ya que estaba medio rota y aún se le podía leer, aunque muy apenas, el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Como vio que estaba abandonado, se le hizo fácil llevarse la lápida para ponerla de decoración en el jardín principal de su casa. Y justo ahí, pondría un esqueleto de utilería, por supuesto. La lápida quedó justo afuera de la ventana del cuarto de su hija, a unos cuantos pasos. Después de decorar su casa para esa celebración, se fueron a dormir. Y todo normal. Hasta que en la madrugada, no supo exactamente a qué horas, pero su hija fue a la recámara de ellos y los despertó diciendo que había un hombre afuera de su ventana, dando pequeños golpes, como si quisiera entrar. Él y su esposa se pusieron de pie inmediatamente y fueron a investigar de qué se trataba. En aquel entonces no tenían sistema de alarmas ni cámaras, entonces no podían verificar si efectivamente había alguien afuera. Después de revisar por varios minutos alrededor, decidieron volver a dormir y le pidieron a su hija que durmiera con ellos esa noche. Ella ya no era tan niña, tendría en aquel entonces unos 14 años, y aunque estaba asustada, no se sintió tan intimidada. Al día siguiente, él se encontró con su vecino y, entre pláticas, le dejó saber lo que había pasado. El vecino le dijo que él estaría al pendiente por si veía algo, ya que por lo general salía muy tarde del trabajo, y al llegar a su casa no se dormía al momento. Le gustaba sentarse en el patio frontal para esperar que le diera sueño. Esa era su rutina. Al parecer, las siguientes 3 noches transcurrieron normal. Pero la siguiente noche, después de la tranquilidad, él recibió una llamada de su vecino, aproximadamente a las 3:10 de la mañana. El vecino le dijo que había un hombre parado justo afuera de la ventana de su hija y que parecía que estaba tocando con la mano el borde, como si quisiera abrirla. Él se puso de pie inmediatamente y tomó su arma, y de la misma manera lo hizo su esposa, pues se les hizo extraño que su hija no hubiera ido a decirles lo que estaba pasando. Se dirigieron a la recámara de su hija
y ella se encontraba plácidamente dormida. Sin hacer ruido para no despertarla, él fue nuevamente afuera a revisar, pero una vez más, no pudo ver a nadie. Después de hablar con el vecino, este le dijo que había logrado tomar un video. Sin embargo, la tecnología de los teléfonos celulares en aquel entonces no era muy buena, y cuando pudo ver el video, solo se apreciaba una imagen muy oscura y lo que parecía ser la silueta borrosa de un hombre encorvado, como si fuera un anciano. Decidió ir a la policía y hacer un reporte, pero lo único que le dijeron fue que darían rondas por el vecindario. A la noche siguiente, le pidió a su hija que durmiera con su madre en la recámara de ellos, y él dormiría en la suya. De esta manera, si el hombre, entre comillas, pervertido, como él le decía, llegaba a tocar la ventana otra vez, se toparía con él, y esta vez no escaparía. Esa noche, curiosamente, no pasó nada, pero decidió seguir durmiendo en la habitación de su hija. Y así pasaron 2 noches más, hasta que el 30 de octubre, un día antes de Halloween, él se encontraba en el garage, arreglando todo para cuando los niños llegaran a pedir dulces al día siguiente, se encontraran con una mini casa de terror. Pero el terror se lo llevó él, cuando escuchó a su hija gritar. Corrió hasta dentro de la casa, y en la recámara ya se encontraba su esposa, consolando al adolescente. Preguntó asustado qué pasaba, y ella le dijo que el hombre estaba allá afuera de su ventana, tocando y queriendo abrirla, y que esta vez lo había podido ver mejor. Era una persona de la tercera edad, que le lanzaba una mirada muy macabra, con muchísimo enojo también. Al hombre se le hizo muy raro que eso pasara, ya que él había estado afuera y no había visto nada. Así volvió a revisar, pero una vez más, se encontró con la nada. Ya todo se estaba tornando muy raro. Pero con Halloween a la vuelta de la esquina, decidieron olvidarse del asunto, por lo menos un día para que su hija se divirtiera, y ellos también. El mero 31 de octubre, ya con todo listo para dar dulces, el vecino llegó con la que en ese entonces era su novia, y se la presentó a ellos. Como su casa había quedado muy bien decorada, la muchacha se acercó a ver todos los adornos que habían puesto, y al toparse con la lápida, volteó rápidamente a verlos y les dijo, a él y a su esposa: «Esto es real, y no debe de estar aquí. La persona a la que le pertenece esto no está descansando. La quiere de regreso». Ambos, incluso el vecino, se quedaron extrañados por el comentario. Sí, a la persona que le pertenece es un hombre mayor. Por favor, tienen que regresarla a su lugar de origen. De otra manera, él no va a descansar y hasta puede venir a buscarlos. Al mencionar esto, un escalofrío los recorrió, a él y a su esposa, que atando cabos de todo lo que había pasado en los últimos días, y con la descripción del hombre que iba a tocar a la ventana de su hija, cayeron en cuenta que lo que realmente pasaba era que el alma de ese hombre quería su lápida de regreso. Resultó que la novia del vecino leía las cartas e incluso tenía habilidades de premonición, entre otras cosas, y por eso había podido darse cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando, incluso sin haber visto la sombra del hombre. Por supuesto que al día siguiente él y su esposa fueron hasta el cementerio, pusieron la lápida en su lugar, le pidieron disculpas a la persona que ahí descansaba, y nunca más volvieron a experimentar nada paranormal. Uno nunca debe llevarse nada de los cementerios. No sabemos las energías que ahí se encuentran. Gracias por escucharme, conductor y pasajeros. Espero que les haya resultado interesante y escalofriante esta historia.
Saludos desde Austin, Texas. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.